Bueno, vamos a plantear algunas diferencias con la escala de edad en el quantum físico. Primero voy a mostrarles un pequeño detalle o aspecto importante con respecto a la figura manga o figura estilizada, ¿sí? Para después abordar el tema de la escala de edad en el cuerpo, ¿sí? Así que vamos a ir dibujando algunas figuras. Aproximadamente vamos a utilizar una medida de 5 cabezas, no demasiado grande, ¿sí? Una figura bastante estilizada. Y después vamos a ir dibujando distintos personajes para que vean cómo afecta la escala de edad de acuerdo a la construcción del personaje. ¿Se entiende? Es decir, para diferenciando un poco lo que sería la proporción de la figura realista que después vamos a comparar a continuación. Bueno, ya más o menos tenemos planteado nuestras figuras en escala de edad. Lo que quiero plantear acá, y ahora voy a explicar el porqué, es que la escala de edad va a depender de muchas cosas, no necesariamente de nuestra medida de proporción en la anatomía, una medida general. Fijémonos que acá tenemos distintos personajes, todos tienen una proporción diferente, ¿sí? Tenemos un personaje en una medida más o menos de 5 cabezas, ¿sí? Acá tenemos uno más pequeño, una nena, ¿sí? Y acá una chica. Más o menos podemos determinar la edad que tiene cada uno. Acá un hombre mayor, en los extremos ambos dos jóvenes, ¿sí? Y acá un menor, una nena. Si nos fijamos, todos tienen proporciones diferentes. Si comparamos la nena con el señor mayor de acá, la proporción es bastante diferente, ¿sí? Están casi a la par, incluso el tamaño de la cabeza. Los dos jóvenes también, ¿sí? Pueden corresponder sí o no a un determinado canon que hayamos planteado, el de tipo de personaje, ¿sí? O medida. Pero lo que quiero destacar acá es que no necesariamente tenemos que medirlo con la escala general que les voy a mostrar a continuación. Puede variar, ¿sí? Fíjense en esto. Acá tenemos una escala más o menos realista, ¿sí? Tenemos acá nuestra figura de 8 cabezas, que tiene más o menos un realismo. Vamos a levantar un poquito la cámara. Ahí está. Más o menos el realismo aproximado. Y a los costados tenemos ya una escala de edades, ¿sí? En el primero tenemos una figura de 17 años aproximadamente, y no hay demasiada diferencia. Más o menos la altura del personaje o de la figura humana que tenemos acá es una altura estándar, unos 75 aproximadamente, 80, no demasiado alto, unos 75 aproximadamente.
Y las demás figuras también son estándar, ¿sí? 17 años, después tenemos uno de 10 años, ¿sí? 6, 7 años, uno de 2 años, casi un bebé, un pequeño, un niño bastante pequeño. Esta escala de edad es muy aproximada, ¿sí? Obviamente va a depender mucho de la altura del varón, ¿sí? En este caso son figuras masculinas, y la altura de los menores. Puede haber menores más altos y adultos más pequeños. La fisonomía también va a variar, gente más cabezona, más grandota, más estilizada, más obesa, etcétera. Por regla general, la cabeza, si nosotros más o menos medimos, va a tener aproximadamente la mitad, ¿sí?, de un adulto. Aproximadamente, puede ser un poquito más cabezón el nene. Como regla, vamos a tratar de que los nenes tengan una cabeza un poco más pequeña que un adulto, aunque pueden ser también un poco más cabezones, ¿sí? Ya les digo, la fisonomía puede variar, pero en regla general, un nene más chiquitito va a tener aproximadamente el tamaño de la mitad de la cabeza. Y la cabeza de su propio cuerpo con respecto al cuerpo como proporción va a ir variando, ¿sí? Tenemos una cabeza de la figura de 17 años, va a tener 7,5 aproximadamente, o sea, en pleno desarrollo. Puede tener quizás 8, puede tener más, pero como norma general, como todavía está en desarrollo, no va a tener 8 cabezas, que sería una medida muy geométrica, ¿sí? Nosotros, si medimos por fotos, sobre todo, vamos a ver que esta medida va a ir variando y se puede ir distorsionando también. Si la gente que trabaja superhéroes va a trabajar una medida, sobre todo los metahumanos, ¿sí? Mucho mayor que esta, ¿no? Incluso en los niños, ¿sí? Si un niño metahumano también quizás tenga alguna diferencia, pero más o menos un estándar. En estándar también en la altura puede haber un menor mucho más alto, con la cabeza más grande, con una fisonomía diferente, pero ya les digo, esto es más o menos estándar. Un niño de 10 años va a tener 7 cabezas, 6,5, ya de 10, uno de 7 años, 6 años tendrá 6 cabezas. Fíjense cómo también la distancia de las piernas. Nosotros en la figura general, como habíamos medido en la anatomía, teníamos desde la cabeza hasta la cadera y desde la cadera hasta los pies 4 y 4. Esto va a ir variando, quizás en la de 17 años las piernas son un poquito más largas, también en el de 10 porque pegaría el estirón de alguna manera. Ya les digo, otra vez, puede haber fisonomías diferentes, pero en general las extremidades son las que se van a alargar, como pasa con los animales. Si ustedes ven algún animal, cuando va creciendo el cachorro, van viendo que, por ejemplo, en un momento va a tener el cuerpo más cortito, las piernas también cortitas, después las piernas como que se estiran, después crece el cuerpo, o sea que esos estirones se van a ir marcando. Acá ya en la de 7 años la cabeza es un poquitito más grande con relación al cuerpo, lo mismo para el torso. Y después ya cuando es más pequeño, las piernas son más cortas con respecto al torso, incluyendo la cabeza. Tenemos una proporción de 4. Los brazos son más cortos y es como más regordete de alguna manera, ¿sí? Ya les digo, de vuelta, son proporciones generales, no necesariamente tiene que ser así, pero como cierta generalidad, a medida que se va haciendo más pequeño, va siendo un poquitito más regordete, llegando ya al bebé, ¿no es cierto? Después cuando va creciendo va estilizándose más la figura, ¿sí? Y después se va desarrollando como sería la figura original. Puede ser más delgado, más musculoso, puede tener diferencias, quizás a los 17 años tener una figura y ya a los 20, 30 puede tener otra, ¿sí? Va a depender de un montón de factores. Pero como regla general, ya les digo, un niño pequeño va a ser un poquito más regordete, la relación cuerpo-cabeza va a ser menor, es decir, la cabeza va a tener menor repetición, va a ser más grande que el cuerpo. Fíjense, midiendo un bebé, acá no lo tenemos, pero la medida de la cabeza con respecto al cuerpo es muchísimo más. Después, a partir de los 7 años, ya el torso empieza a crecer un poquito más, ¿sí? Las piernas pueden ser un poquito más largas. A los 17 ya se va a notar casi la fisonomía humana en su fase definitiva, ¿sí? O como sería la fase definitiva en el adulto. Y con respecto al tamaño de la cabeza, la mitad del el niño pequeño, más pequeñito, sería más o menos la mitad de la cabeza del adulto. Aunque, ya les vuelvo a repetir, la cabeza de un menor puede ser un poquitito más grande o más redondeada con respecto al adulto, ¿sí? Sobre todo los rasgos de la cara que nos figuran. Esto en figura realista. Ahora bien, vamos a ir comparando con lo que estábamos viendo
de figura estilizada. Acá tenemos, bueno, los esqueletos de 8 cabezas, que sería una figura semi-realista, no demasiado. Una figura de 6, ya más estilizada. Y una figura de 4. Acá tenemos tres personajes. En este caso no sabemos la edad que tiene. Asumimos que es un adulto joven, ¿sí? Por la fisonomía. Y acá tenemos dos. En este caso no necesariamente tiene que ser un menor. Puede ser un chico de 10, 15 años inclusive. Y este también tener 14. Es decir, la proporción va a depender mucho de nuestra definición de la anatomía en nuestro cómic o en nuestros diseños, ¿sí? No necesariamente este tiene que ser un joven mayor y este tiene que ser un menor. Pueden incluso tener más o menos la misma edad si es que nosotros manejamos un tipo de anatomía en la cual la media general esté en las 5 o 6 cabezas, 4 cabezas, y el personaje puede ya tener 14 años y tener esta medida. ¿Sí? Si es que manejamos una medida de la anatomía un poco más pequeña, si tomamos ya 6 cabezas, quizás una figura de 4 sea más tirando a un niño, pero puede haber figuras más realistas y ahí ya vamos a tener que recurrir a la medida que estábamos viendo recién, es decir, un niño de más o menos de 14 tendría aproximadamente, llegaría más o menos al pecho, aproximadamente teniendo la medida estándar que habíamos hablado recién, es decir, 75, 80 más o menos, y un niño menor que está creciendo aproximadamente tendría la misma altura, llegaría más o menos hasta acá. Entonces esta figura ya te quedaría bastante, un poco más alta, ¿se entiende? Va a depender de nuestra medida que hayamos definido para nuestro cómic, con nuestra creación o nuestros diseños, ¿sí? No necesariamente tiene que tener 6 cabezas para ser un adolescente y 4 cabezas para ser un menor. Puede ser un adulto. Acá tenemos el ejemplo que estábamos dibujando recién y nosotros medimos, acá tenemos 5 cabezas y este personaje que está acá puede llegar a tener la misma edad que tiene este personaje. Lo que pasa es que la proporción y el diseño es mucho más simplificada. Lo mismo que pasa acá. Acá tenemos... Si tomamos la medida de este personaje, de esta misma cabeza, tenemos casi 3 cabezas, ¿sí? Pero puede ser mayor que este personaje o este, obviamente, ¿se entiende? La proporción es más o menos la misma con respecto a uno u otro, pero si tomamos esta medida, puede ser que nuestros personajes tengan una proporción de acuerdo a la edad muy diferente. Por eso va a depender, ya les digo, del tipo de diseño que nosotros hayamos hecho o el tipo de dibujo que hagamos, ¿sí? Puede haber personajes más altos también, eso va a influir. Este puede ser un personaje mucho más pequeño y acá este personaje que tenemos acá de 4 cabezas quizá quede más alto, pero sea un personaje de edad menor. ¿Cómo sucede acá? ¿Sí? Acá tenemos una nena que es más pequeñita, que tiene un poquito, apenas casi una cabeza menos que el personaje mayor que está acá, y sin embargo podría ser una niña bastante más pequeña en edad. Y acá tenemos dos personajes jóvenes que pueden tener también una edad mucho menor que el personaje este que tenemos acá. Con lo cual, lo que quiero mencionar es que no va a depender necesariamente de la medida de que hagamos de alto o de ancho de las cabezas en la construcción de nuestros personajes para la escala de edad en el cuerpo. En la cabeza sí va a tener mayor definición, pero no en el cuerpo. Va a depender mucho de nuestra definición de la anatomía. Por eso vemos este ejercicio al principio. Cuando hacemos el esqueleto y definimos qué tipo de figura vamos a trabajar más. Si hacemos uno de 8, vamos más para el realismo. Si trabajamos en general uno de 6, 7, vamos a trabajar una figura estilizada y ya mucho más estilizada acá. ¿Sí? Podemos también trabajar más tipos de figura, ir variando en estos casos, quizás mayor cabeza, un personaje con una anatomía mucho más distorsionada, pero ahí ya nos estaríamos yendo de la humanidad en general más común, ¿sí? Quizás estemos trabajando alguna figura antropomórfica, pero no humana como una persona normal o de rasgos generales. A eso me refiero. Muy bien, bueno, con esto lo que quiero redondear es que lo que tenemos que trabajar es primero, cuando estamos trabajando, aprendiendo figura, definir qué tipo de figura vamos a ir aprendiendo o practicando con nuestra musculatura, nuestra definición de hombre y mujer. Y una vez que eso lo tengamos definido, cuando estemos pasando a escala de edad, empezar a definir cómo serían nuestros personajes más grandes, más pequeños, si influye o no la altura, que creo que eso ya estaría más en el plano de la creación de los personajes que vamos a ver más adelante cuando trabajemos con el guión, pero de alguna manera ya los podemos ir definiendo. Otra cosa que quiero mostrar, y quizás en el tamaño del ojo figure, que no necesariamente tiene que ser más grande en el caso de la mujer, es una generalidad, pero estas dos cabezas pueden ser
tranquilamente para una mujer. Podemos agregar o restar rasgos, ¿sí? Pero es lo que yo me refiero. Quizás un tipo de figura más estilizada, como figura como pasa con el cuerpo acá, puede llegar a tener ojos más grandes y un cuerpo más estilizado, más distorsionado. Y quizás una figura ya yendo un poquito más realista, los ojos se van a achicar un poquitito más, no tanto como un retrato de una figura de hiperrealismo o de realismo, pero comparada con esta, sí, vamos a tener ya una definición un poquito más acabada, marcando más la nariz quizás, no tan en punta, la boca vamos a trabajarlo un poquito más, esto sigue estando simplificado, pero no tanto tan estilizado como pasa acá. Cerrando el tema, lo que quiero definir es que la escala de edad va a depender de algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta de los niños con respecto a los adultos, aproximadamente un tamaño con respecto a la cabeza y con respecto al cuerpo, y después ir definiendo qué tipo de personajes vamos a ir trabajando de acuerdo a la anatomía que nosotros estemos dibujando desde el inicio que vemos anatomía.